Ahora sí. Bendiciones a todos, hermanos. Pues continuamos con el estudio de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Quiero que vayamos, pues, hoy abran sus Biblias allí en el capítulo 2 de Primera de Corintios. Hoy vamos a estudiar un pasaje alentador. Quiero que leamos desde el versículo 2 hasta el 5, pero vamos a centrarnos solo en el versículo 3. Ahí vamos a estudiar el versículo 3, pues vamos a hacer la lectura del capítulo 2, versículo 1 al 5. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra de Dios. Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pues empezamos pues hablando de lo primero que menciona el apóstol en el versículo 3, cuando dice, y estuve entre vosotros con debilidad. Le he puesto esta parte, predicando con debilidad. Predicando, porque Pablo dice allí que cuando fue a ellos, predicándoles, no fue con superioridad de palabra o sabiduría, como estuvimos viendo la semana pasada, sino que fue el mensaje de la cruz. Sin embargo, Pablo dice en el versículo 3 que estuvo con debilidad. Luego dice también que estuvo con temor y con mucho temblor. Pero vamos a ir viendo parte por parte. La palabra ahí, debilidad, que nosotros vemos, es del griego asteneia y se refiere a falta de fuerza, fragilidad o limitación humana. En este sentido, debilidad, ya sea una debilidad corporal, física, o también una fragilidad o debilidad también emocional. En el caso del apóstol Pablo vamos a estar viendo las dos cosas. Él enfrentaba una debilidad tanto en su mente como en su cuerpo. Así que es importante tener claro que no es una u otra, sino las dos. El apóstol enfrentaba debilidad, y vamos a verlo, ¿no? Vamos a ir viéndolo, pero enfrentaba entonces una debilidad corporal. Les voy a explicar por qué, pero también una debilidad mental, que a su vez es emocional y espiritual. Así que lo que hace perfectamente plausible que debilidad incluye, entonces, habiendo dicho esto, uno, cansancio físico. Cansancio físico. Recordemos cómo se movía la gente de aquella época y cómo el apóstol iba de ciudad en ciudad, pues, llevando el evangelio. Y obviamente hay un cansancio físico que te va a pasar factura. Pensé que él tenía lugares donde descansar en diferentes regiones. Sin embargo, pues no deja de ser cansón la viajadera que tenía, ya que Pablo pues se tomaba esto muy en serio. Pero también entonces una presión emocional. Presión emocional, ¿por qué? Y aquí entonces entra la debilidad mental, emocional y espiritual. Al pensar el apóstol que tiene que ir a Corinto, y obviamente no era desconocido para él el pensamiento histórico, digamos contextual, de la región, en cuanto a las pasiones, en cuanto a su amor por la retórica, en cuanto a su amor por la filosofía y los debates. Pablo sabía que eso estaba dándose en Corinto. De hecho, recuérdense que Pablo recibió los informes de los de Chloe, cuando están diciendo que se han agrupado en torno a diferentes maestros. Y uno de esos maestros pues era Apolos, que ya tenemos todo lo que hemos dicho de él, que era excelente en retórica, que era una persona con un habla que atrapaba, que era poderoso en palabras, como se describe en el libro de Hechos. Y obviamente pues al saber que se estaban agrupando mucho en torno a este líder, Pablo pues puede haber tenido una presión emocional. Algunos dicen pues que también cargaba con el asunto de que
Pablo cuando llegó a Corinto venía de Atenas y que su predicación en Atenas fracasó. Y inclusive algunos dicen, cuando él dice allí que no vine con sabiduría de palabra o de sabiduría, con superioridad de palabra o de sabiduría, algunos dicen que eso fue lo que hizo en Atenas. Sin embargo, si usted me acompaña brevemente al libro de los Hechos, usted va a ver que Pablo no estuvo con superioridad de palabras ni con sabiduría elevada. Vemos que, y esto lo digo porque muchos comentaristas dicen que Pablo fracasó en Hechos porque usó superioridad de palabra y sabiduría. Obviamente, al hablar con los filósofos, como los estoicos y los epicúreos, la gente tiende a irse por allí de que, bueno, que habló filosofía porque habló con los filósofos. Y sí, claro, en cierta forma usó un lenguaje que ellos conocían y claro que citó a Menandro, a Arato, que eran poetas, dramaturgos, filósofos también de 3 y 4 siglos atrás, antes de Pablo. Sin embargo, puede decir que por eso Pablo venía ya con esa presión emocional, intelectual y mental, pues no, les voy a decir por qué es un problema pensar eso. Y repito, hay comentaristas que lo afirman, hay mucha gente que dice esto. Sin embargo, acompáñenme allí al libro de Hechos, capítulo 17. Vamos a ver rapidito allí. El 18, pueden acompañarme el 17, versículo 18. Avisan cuando lo tenemos ahí. Dice, también disputaban con él, o sea, con Pablo, los filósofos epicúreos y estoicos. Y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros decían entonces, parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y a la resurrección. Nada más enfóquese en ese pasaje. Es verdad que habló y debatió con los epicúreos y con los estoicos y ellos eran grupos filósofos. Eso es verdad. Es verdad que citó a Menandro, o sea, también a filósofos griegos y también a Arato. Sin embargo, vean lo que los mismos filósofos dicen que Pablo le predicó. ¿Qué le predicó? A Jesús y la resurrección. Y para explicar la resurrección, ¿qué tengo que hablar? La crucifixión. Jesucristo y crucificado. O sea, decir que Pablo acá usó un lenguaje filosófico y que por eso fracasó y se vio frustrado y por eso después, porque noten allí los que tienen su Biblia con titulitos, el 18, ¿cómo empieza? No, el 18. Pablo en Corinto. Empieza el 18 y dice los titulitos que le ponen Pablo en Corinto. O sea, aquí dicen, bueno, después fue a Corinto y claro, una predicación fracasada por usar Pablo entonces con los filósofos palabras elevadas. Sin embargo, entonces dicen, argumentan que pues que cuando llega a Corinto, entonces él ya no quiere usar ese lenguaje elevado y se baja. Hermanos, lo repito, si ustedes buscan estudios o si escucha predicaciones por allí va a escuchar esto. Sin embargo, no es cierto. Repito, con un versículo se los acabo de probar. Predicaba Jesús y la resurrección, pero no solamente allí. Volvamos al 17. Dice, lo tomaron y lo llevaron, el versículo 19 del capítulo 17. Lo tomaron y lo llevaron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas? Porque te oímos decir cosas extrañas, por lo tanto queremos saber qué significan, dice el 20. Entonces vamos a saltarnos todo lo que sigue, porque quiero que veamos allí, desde el capítulo, ahora desde el versículo 31. Mira lo que dice el versículo 31. Porque él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. De nuevo vemos la resurrección. Y no hay resurrección sin sacrificio de Jesucristo, sin crucifixión. Y cuando oyeron, miren lo que hizo que no hubieran muchos estoicos ni muchos epicúreos convertidos. De hecho, ninguno se convirtió aparentemente. Pero ¿qué fue lo que hizo que no se convirtieran? ¿Las palabras elevadas o el mensaje de la cruz? Noten lo que dice. El 32. Y cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, te escucharemos otra vez acerca de esto. ¿Se dan cuenta? O sea, ahí está el mensaje de la cruz. Y cuando habló de Jesucristo y este crucificado, fue cuando dijo, Dios ha designado un hombre por el cual juzgará a todos. Jesucristo reconoce que tiene el salvar a su pueblo de su pecado y tiene el Mesías, el ungido, el escogido por una misión. Ahí está, o sea, no lo está diciendo literalmente, pero está todo el concepto desarrollado allí. Y no está usando palabras elevadas.
Ahora, las palabras elevadas que dicen cuando citó a Menandro y a Arato, realmente no es que sean palabras elevadas, sino que simplemente fue un gancho de su propia cultura que él tiró para poder captar su atención y entonces poder predicarle a Jesucristo y este crucificado. Así que, entonces, esa es la presión también que tenía Pablo emocional, pero no se debe a que su mensaje en Atenas fue con un lenguaje retórico y altamente pues sofista, ¿no? Sino más bien a que sabía que los griegos de Corinto o los corintos griegos iban a estar esperando verle con un verbo, como decimos acá, un verbo sofisticado. ¿Estamos claros? Esa es la presión que tenía. ¿Estamos claros allí? Y esto suma entonces en el tercer punto que tengo aquí, que es el desgaste ministerial acumulado, tanto cansancio, presión, cansancio corporal, presión mental, todo esto con lo que enfrentó en cuanto al ministerio que Dios le encomendó y que obviamente como hombre que era Pablo, pues se vio desgastado. Bien, aún así tengamos el encabezado, aún así Pablo fue y predicó. Si nosotros experimentáramos estas tres cosas, ya hubiéramos renunciado tal vez, ¿verdad? Cansancio físico, a veces, usted uno lo que dice, a veces, ay, pastor, es que estaba muy cansado porque esta semana trabajé mucho. Bueno, pero Pablo ahí vemos que fue. Dice cuando fui a vosotros. No dijo, el pasaje no dice cuando pensé. Cuando pensé ir, aquí no dice el versículo 3. Y cuando pensé ir entre vosotros con debilidad, no, ¿verdad? Dice cuando fui, estuve con debilidad. Presión emocional, cansancio mental, ni se diga, ¿no? Y desgaste ministerial, ni hablar. Así que ya eso nos dice mucho. Pablo fue y predicó con debilidad. Voy a hacerles un mega resumen también de lo que implica la debilidad que el apóstol. Ahora sí volvamos a Hechos de nuevo. Vemos entonces que después de Atenas, él llega a Corinto. Y cuando llega a Corinto, Pablo viene de una secuencia muy dura. Vamos a ver los versículos que tengo aquí marcados. Miren lo que pasa en Filipos. En Filipo, en el capítulo 16, versículos 19 al 24. Alguien que lo lea para que participemos y no nos aburramos ahí, porque después dice que yo los aburro. Vamos a ponerlo a participar. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los representaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que los romanos se nos prohíbe asistir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados trataron que los arrancaran la ropa y los asustaron. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, los metió en el calabozo exterior y los sujetó los pies en el cepo. Perdón. ¿Se dan cuenta? Y esta es la primera que estoy mencionando ahí. Ya aquí hubiéramos renunciado un montón. A la primera. No llegamos a la cárcel, hermano. Desde el tercer azote estamos. Ya está bien. Renuncio. Ya no voy a predicar más. No voy a. Ya. Hagamos un trato, ¿verdad? Pero vemos todo lo que pasó Pablo allí. Y esto es antes de ir a Corinto. Luego vamos a ver lo que dice, lo que pasa ahora hacemos un capítulo a Hechos 17 del 1 al 9, otra persona que nos ayude, otro hermano que nos ayude, y vemos también lo que pasa en Tesalónica. Vemos que esto sigue entonces en la narrativa. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y
y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y recibieron piadosos, gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que transforman al mundo, el mundo entero, también han venido acá, y a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Ahí vemos entonces la hostilidad y la expulsión de Tesalónica. Tuvieron que salir a la huida porque si no le iba a tocar lo mismo que le pasó en Filipo. Cepo, cárcel y azote. Y me salté que atrás decía, cuando dice que lo arrastraron hasta la plaza, hermano, arrastraron allí no es como vemos ahora, la policía te agarra, te esposa y te lleva y no voy a hacer ese ejemplo aquí con nadie, pero arrastrar es literalmente, ¿te acuerdas las cómicas que vas nada más colgado por la mano? Bueno, eso es arrastrar allí. Notemos entonces la cizaña y la cosa que había, y la hazaña, como decimos en buen panameño, que había contra Pablo. Y todo esto está pasando en su ministerio. Y repito, ¿aguantaríamos nosotros hasta allá de nuevo entonces? Sí, lo anterior más esto. Pasemos a Berea. Este que pasa es que todos conocemos de que era más noble que los de Berea y todo esto. Bueno. Vamos a leer, alguien me lea entonces el 17 del 10 al 14. Escuchemos con atención. Inmediatamente por la noche los hermanos enviaron hacia Berea a Pablo y Silas. Ellos al llegar allí se fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de un natural mejor que los de Tesalónica y aceptaron la palabra de todo corazón. Diariamente examinaban las escrituras para ver si las cosas eran así. Creyeron pues muchos de ellos, y entre los griegos mujeres distintas y no pocos hombres. Pero cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que también en Berea había predicado Pablo la palabra de Dios, fueron también allá y agitaron y alborotaron a la gente. Los hermanos entonces hicieron marcha a toda prisa a Pablo hasta el mar. Silas y Timoteo se quedaron. Vemos de nuevo, expulsan entonces a Pablo de Berea. Notemos algo allí. Dice el 13, como leyó nuestro hermano, el 13 dice que cuando se dieron cuenta que en Berea habían proclamado Pablo la palabra, también fueron allá a alborotar. Miren, si ahí se quieren anotarlo en su Biblia, la distancia de Tesalónica a Berea eran entre 70 80 kilómetros. De noche, cuando salieron Pablo y Silas y se fueron de Berea, de Tesalónica a Berea, o sea, fue un tramo largo. De noche, no había carro, no había Uber, no había InDrive. Pero miren las ganas de molestar a estos judíos que se fueron. O sea, tú me estás entendiendo. O sea, es que vamos allá, predicaron allá también. Como pongamos un. Aquí podemos hablar de qué. ¿Cuánto hay a Puerto Armuelle? A la frontera, ¿cuánto hay? Kilómetros. De aquí a Bugaba hay 26, por allí no, 24, 26. Imagínate, tendremos que llegar a Puerto Armuelle. A Manaca por ahí. Imagínense, aquí está predicando, vamos para allá y agarrar pie, o sea, esas son las verdaderas ganas de molestar, hermano. Sí, la palabra que usted pensó. Bien, hermano, entonces vean esto. Una cosita que se me escapaba, presta atención a esto. Y voy a atacar porque hay mucha gente, y comentarista como siempre, que son respetados por igual, pues ya son humanos.
vemos que el mensaje de Pablo dice, acompáñame de nuevo ahí en lo que estuvimos viendo en el 17, vamos al 17, capítulo 17, versículo 3. Alguien que lo lea en voz alta, alguien que lo lea pausadamente. Escuchen esto. Les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Le decía, este Jesús que les anunció es el Mesías. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que ahí está Jesucristo y este crucificado? O sea, ahí está Jesucristo y este crucificado. Es bien loco decir que viene aquí a Tesalónica, predica a Jesucristo este crucificado, va a Berea, predica a Jesucristo este crucificado, llega a Atenas, se pone filósofo, habla cualquier cantidad de locura y luego entonces en Corinto predica a Jesucristo este crucificado. No parece que es bien raro eso. Yo creo que Pablo del principio la tenía clara. Sabía que lo que salva, el que tiene el poder de Dios para salvar al hombre es Jesucristo y este crucificado, el Evangelio. Así que no crean esos comentaristas que a veces pues sacan su limitante humana y se dejan llevar por corrientes locas. Bien, Atenas, entonces vemos la respuesta, pues ahí no la vamos a leer, ya yo lo acabo de mencionar todo por encima, pero vemos la respuesta limitada, obviamente, con todo lo que ha sufrido Pablo hasta aquí, fue como un desánimo que le tienen. Y ojo, hay muchos que se escandalizan y dicen, no, eso no puede ser. Pablo era un hombre. Pablo era un hombre. Y yo le repito, con 3 azotes que hace rato le dieron, usted no hubiera aguantado, hubiera renunciado. Ahora él siguió todavía. Oye, es un hombre. Pero quiero ahora irme, aunque está un poquito fuera, porque ahí se da el concilio de Jerusalén en medio y rompe un poquito la secuencia. Aún así, también es parte del sufrimiento. Acompáñame al 14. No lo puse al principio, repito, porque se rompe la secuencia, pero esto le pasó antes de todo este sufrimiento y también me parece que a mí que son muy importantes mencionarlos. Capítulo 14, ¿estamos? Y el capítulo 14, quiero que me lean allí alguien que lea 18 y 19, y 18, 19 y 20. A pesar de todo lo que dijeron, a duras penas evitaron que la multitud les ofreciera sacrificios. A Pablo y a Bernabé aquí en este caso. En eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos quisieron cambiar de parecer a la multitud. Bien, se dan cuenta, ya se dieron cuenta, listo. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, creyendo que estaba muerto. Espérate un momentito, iglesia. Le tiraron un par de piedritas, hermano. ¿Entendieron el lenguaje? ¿Qué pensaban? Ahora, ¿usted cree que esa gente pensó que con 2 pedrazos lo habían echado? ¿Y qué? Dale, ¡plá! Dale tú, ¡plá! Ya lo matamos. ¿Verdad? No es así, ¿verdad? O sea, para pensar que estaba muerto, o sea, le llovió piedra. Quedó inconsciente, exactamente. Muchos estudiosos dicen que de aquí es cuando Pablo en 2 Corintios dice, recuerda un hombre, si fuera de él, si dentro de él, ¿se acuerdan que fue al tercer cielo? ¿Se acuerdan? Eso que Pablo cuenta, muchos estudiosos dicen que eso es la situación que él vive ahí. Él se fue, desconectado. Imagínense. Ojo con eso. Noten eso. Y esto fue porque aquí pues más atrás van a leerlo, ¿no? Que Bernabé y Pablo, como Pablo predicaba y Bernabé iba con él, entonces pusieron que Pablo era Hermes y que Bernabé era Zeus. Y hay una historia ahí de Iconio que luego han escuchado y que se acuerdan los que han visto Inframundo, algo así, o que conocen esta película de los Lycan. Los Lycan. Bueno, ahí ustedes pueden ver la ciudad que se menciona aquí, Licaonia. ¿Vieron la ciudad? Licaonia, de ahí viene eso de los Lycan. Hay una leyenda ahí que se las cuento rapidito, para que no los mate la curiosidad. Pero que Zeus había venido con Hermes, o Mercurio, había venido a Licaonia y no los atendieron en la ciudad, no les dieron hospedaje, porque la hospitalidad era un requisito tremendo en la sociedad antigua, no como ahora, que la gente no es hospitalaria. Por aquel entonces ser hospitalario era lo que uno debía hacer. Si tú no eras hospitalario,
eras hasta castigado. Entonces resulta que solo una casa de una pareja recibió a los dioses. Esa es la leyenda que se cuenta en Licaonia. Y entonces solo ellos al recibirlo, ¿cómo se llama? Se salvaron de la destrucción que después los dioses hicieron a toda la ciudad. Destruyeron toda la ciudad. Dejaron esas dos personas, la pareja la dejaron allí. Y ahí es donde luego se hace el templo de Júpiter. Se hace el templo de Júpiter en esta casa luego. Entonces, cuando ellos llegan con eso, ellos recordaron, bestia, o sea, no creen que querían, porque ustedes dirán, que cómo perdieron a Pablo y a Bernabé, o a Pablo, mejor dicho, Bernabé no se cuenta ahí, que interesante saber qué se hizo Bernabé. Pero imagínense, hermano, o sea, no creen que es que los querían adorar porque lo vieron con buenos ojos, porque eso, si usted lee así el comentario, dice, oh, mira, que los admiraron tanto que los querían adorar. No, era por miedo. ¿Estamos? Era porque vamos a adorarle y a ofrecer la ofrenda porque si no nos van a destruir toda la ciudad de nuevo. ¿Entienden? Y al ellos rechazar esa adoración, ¿qué hizo el pueblo? Se puso más bravo porque dice, encima nos van a condenar de todas maneras estos desgraciados, vamos a acabarlo. O sea, ¿ya me están entendiendo? Vamos a matarlos primero antes que nos maten a nosotros. Para que entienda un poquito el contexto histórico y no se enrede ahí creyendo que eran amables y esto no. O sea, era pura locura. Hay más, todavía, bueno, de Laicon eso va después, que entonces a Zeus le ofrecen una casa también, le ofrecen carne humana, y entonces Zeus los castiga y lo vuelve un hombre lobo al rey de Licaonia, y por eso de ahí viene Laicon, para que tenga un poquito, de ahí vienen los Laican y todo esto. Todo eso está conectado con la mitología griega, y lo más interesante es que la Biblia trata esos asuntos. Eso fue una cosa que a mí me llevó a creer en la Biblia. Imagínense, yo, ¿cómo es posible? Está todo esto aquí, Dios santo. Bueno, claro, no te va a aparecer aquí así nada más, ¿no? Hay que meterle un poquito. Como dicen, dice el otro, ponele corazón. Ponele corazón. Entonces, en pocas palabras, Pablo llega a Corinto, ¿cómo? ¿Cómo lo puse allí? Desgastado. Y repito, no podemos juzgarlo, hermano, porque nosotros con mucho menos hubiéramos colgado los guantes. Entonces, quitemos este romanticismo de la Biblia, que Pablo no pudo haber sentido debilidad, porque era el apóstol Pablo. ¿Estamos? Sin embargo, aún en la debilidad, ¿qué dijo el Señor? Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Para que tengan también otro comentario aquí que les quede, vamos a resolver algunas duditas por allí. Algunos creen que el aguijón de Pablo es este. Los judíos detrás, por todos lados donde se movía, ese era el aguijón que estaba detrás. Pláquete. Para que sepan, ahí bueno, entre 7 posturas, es una de las posturas que tiene mayor voto, porque lo vemos en la escritura marcado, eso ahí, que los judíos, ven, eso se llama no tener nada que hacer. ¿Entiendes? No tener nada que hacer. El hombre va, o sea, para aquí, para allá, o sea, para todos lados andaban esos judíos molestando. Y pues eso es una cosa. En la película presenta que esto la gente que él mató, que persiguió y que atormentó, que eso le venía a la cabeza. También otra teoría muy plausible. Lo de la fiebre de Malta, esa no la... Bueno, y otras pocas teorías que no vamos a hablar. Pero bien, seguimos, porque si no se me va el tiempo y no me quiero quedar las curiosidades, porque no soy cristiano curioso. A.T. Robertson nos dice algo muy interesante. Dice, Pablo había estado encarcelado en Filipos, había sido expulsado de Tesalónica y Berea y educadamente, despedido en Atenas, educadamente porque no lo golpearon. Simplemente dijeron, está hablando locura. Y en otro momento lo volvemos a escuchar para ver si nos convence. O sea que bastante, por eso A.T. Robertson, que es experto en griego del Nuevo Testamento, pues dice que fue despedido educadamente. Pero me gusta lo que dice, esta es la frase que yo quiero resaltar de A.T. Robertson. Es un toque humano verlo abatido al afrontar las duras condiciones de Corinto. ¿Estamos? Esta es la parte que me gusta de lo que dijo A.T. Robertson. Es un toque humano. Pablo era un hombre. Verlo abatido al afrontar las duras condiciones en Corinto, porque repito, no solo fue lo que vivió antes, sino que cuando llega a Corinto se topa con una tanda de locuras. Y si yo me quejo aquí, hermano, a veces, yo con Pablo, yo digo, Judas, dame un espacio aquí, te queda un poco de cuerda y palo. Y entonces, pues yo tengo un comentario también. Y les he resumido en una frase lo que hemos visto hasta aquí. Pablo estaba agotado por persecuciones anteriores cuando llegó a Corinto, pero cuando él habla de debilidad, escuchen esto, no solo describe su estado emocional y físico, sino la manera en que Dios decidió, la manera en que él decidió ministrar. Escuchen, no solo se queda en el estado emocional y físico,
sino que aquí hay un énfasis en la manera en que él decidió ministrar. ¿Cuál es esa manera? Lo puse en negrita y cursiva. Dependiendo totalmente de Dios y no de sí mismo. ¿Estaba con debilidad? Sí. Física, sí. Mental, sí. Espiritual, también. Pero él decidió, a pesar de todo, ministrar. No dependiendo de él, no dependiendo de su debilidad, no excusándose en su debilidad, sino dependiendo totalmente de Dios y no de sí mismo. Por eso es que él dice, que estoy bien hecho todavía. Bueno, voy para de nuevo para Corintios. Es por eso que él dice, no fui con palabras de superioridad, de sabiduría, ni de palabra. Él no fue con eso, sino basándose en Cristo y este crucificado. Porque Pablo sabía que él podía estar débil, que él podía estar inclusive un poco lastimado, desanimado. Sin embargo, sabe que aún al predicar así, Dios iba a hacer la obra por el poder de Dios y no por su debilidad. Porque nosotros somos vasos, como vamos a ver ahorita, y es lo que dice William McDonald. Ven que yo lo amo. A veces se pasa un poquito, pero yo lo amo, lo cito también. Y es lo que dice William McDonald. El tesoro del evangelio estaba contenido en un vaso de tierra, en un hombre humano, un hombre que luchaba también como tú y como yo con el pecado, un hombre que sufría desánimo, un hombre que también tenía que alentarlo, un hombre que se desanimaba, un hombre que sentía debilidad, un vaso de tierra, como describe William McDonald, para que la excelencia, que esto es lo hermoso, hermano, para que la excelencia del poder fuese de Dios y no de Pablo. Él mismo, la verdad que yo no lo vi, cuando William McDonald lo vio, dije, wow, bueno, ahí tengo que pasar de todas las cosas dispensacionales que dice. Mira lo que dice, él mismo era un ejemplo de cómo Dios emplea las cosas débiles para confundir a los fuertes. ¿Se acuerdan lo que ya hemos visto antes? Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. Versículo 27 del capítulo 1, ya visto. Y Pablo, o sea, como en la misma carta Pablo ha mostrado esto, en teoría, y en el capítulo 2 lo muestra en la práctica. Cómo Dios escoge lo débil para avergonzar, para confundir a los más fuertes. ¿Qué mérito tendría el Señor si Pablo fuera un hombre inquebrantable? Que no se desanima, que no sufre. ¿Se imaginan eso? ¿Qué mérito tendría? Entonces, al final puede ser que toda esta gente de los Corintios fueron salvos por el poder de Pablo y no por el poder de Dios. Pero Dios obró pese a su debilidad. Si los corintios veían un hombre débil, cansado, agotado, golpeado, ¿por qué no? Tal vez estaba con moretones. Sin embargo, más adelante voy a adelantar un poquito con lo que viene. Cuando abrió su boca y expuso el evangelio, Cristo y este crucificado, de su boca salió el poder que el Espíritu Santo usó para cambiar y transformar corazones. Amén. Y esa es la gloria del evangelio. No es el vaso, no es el vaso. Es lo que Dios hace por medio del vaso. Gloria a Dios, dáselo al rey. Soltando la debilidad un poco, vamos ahí, algo peor todavía, ¿no? Si ya te decepcionó Pablo, te va a decepcionar más. No te preocupes. Y aquí esta es una versión, esta es una parte del versículo que ha escandalizado a muchos y dice, no, espérate, hay que tener cuidado con lo que uno dice aquí. Pablo no solo predicó con debilidad, sino que predicó también con temor, y no quería ponerlo muy largo, pero aquí vemos que dice, y mucho temblor. O sea que inclusive Pablo cuando iba para Corinto le dio la temblorina. Sí, se los voy a probar. Pese a que muchos comentaristas también quieren defender a Pablo y lo quieren poner como el arcángel Miguel. Pero sí estuvo con mucho temor y con mucho temblor. Claro, muchos dicen, mira, esto está hablando las mismas palabras que usó Pablo, porque es Pablo en Corinto, Pablo en Filipenses, obedecer a Dios con temor y temblor. ¿Ves? Esto no quiere decir miedo, de miedo al hombre o temblorina, sino que es reverencial.
Y en otras cartas Pablo también usa el mismo término, temor y temblor, y se refiere al temor reverencial a Dios. El punto es que aquí acaba de meter Pablo una palabra que no había añadido ninguna otra frase que dijo parecida, de unas 3 o 4 frases que Pablo dice igual, mete la palabra y mucho temblor. Y aunque usted no lo cree, ese mucho temblor cambia el sentido de las dos palabras temor y temblor. Ahora, la palabra phobos, que es la de temor, es la misma palabra para el miedo. Fobia viene de phobos. Tú dices, ¿cuál es tu fobia? ¿Y cuál es lo que tú le tienes fobia? Es a lo que más de miedo le tienes, ¿verdad? Por ejemplo, las mujeres, mi esposa tiene fobia a los ratones. Sale un ratón, mi esposa saca alas como si hubiera tomado Red Bull. O sea, eso es phobos, imagínense. No es miedito. Ahora, repito, esto se ha tomado muchas veces al comparar otros pasajes y dicen que expresa entonces una reverencia profunda, una dependencia total de Dios y conciencia de la grandeza del mensaje que se anuncia. Y han puesto a Pablo como que eso lo tenía con temor y temblor de no poder explicarlo como es, de no poder explicarlo bien. Entonces él estaba siempre con temor y temblor. Señor, poder explicar bien el evangelio, Cristo este crucificado. Y de ahí meten de nuevo a Atenas, estos benditos de nuevo, y por eso es que en Atenas seguro no lo hizo con temor y temblor y se confió y por eso le fue mal. Ay, hermanos. Hace 20 años no les hubiera hablado de los TikTokers, les hubiera hablado de los comentarios medios locos. Mira lo que dice. Yo también lo he mencionado para el bien, pero también hoy le tocó a William Barclay patear del lado de los enemigos. Dice William Barclay, y eso que William Barclay también es citado por otro comentarista en esta parte. Y dice, mira lo que dice William Barclay, no era miedo por su seguridad. Le leo el versículo 3 de nuevo. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas. ¿Verdad? No dice ese temor y temblor como es. Entonces dice William Barclay, le da la explicación que él quiere. Dice, no era miedo por su seguridad. Dice, escuchen, era lo que se ha llamado la temblorosa. Yo cambié la palabra aquí porque era trémula. Pero después usted se me va a distraer que es trémula. Temblorosa, se la cambié. Temblorosa ansiedad de cumplir con un deber. A veces yo repito, igual lo que me están viendo, si no cito textual allí porque le cambio la palabra para que la congregación pueda entender y no se vaya en una palabra que no entendió y se pierda del concepto que quiero explicar. Ahí William decía la trémula, pero es lo mismo que temblorosa, nerviosa, ¿cómo se llama? La tembladera, la paniqueadera, como le llamamos acá en Panamá. Entonces dice William Barclay que es la temblorosa ansiedad de cumplir con un deber. ¿Estamos? Que eso es lo que le dio a Pablo. El temor y temblor se basaba en eso. Y miren lo que dice Donald Mens, que es el que comenta el comentario Bacon, un comentario wesleyano tremendo, uno de los más respetados también. Sin embargo, se equivoca también. ¿Por qué? Porque es hecho por hombre, no por un ángel ni por Dios. Dice, no es que hubiera tenido un recóndito temor a la violencia física. Escuchen bien esto. Dice, no es que hubiera tenido un recóndito temor a la violencia o a una actitud supersensible hacia la opinión popular. Dice que no fue eso. Ok, ¿se lo grabaron? Puse 2 porque no me quería dedicar toda la noche a decirle lo que no es, sino nada más quería mostrar algunos argumentos de algunos que dicen que es así, que era esto. Sin embargo, vámonos al contexto de Hechos 18. Vámonos para atrás. Y usted disculpe que los tenga para aquí y para allá, pero es que no se puede estudiar estas cartas de Pablo sin ir a Hechos. Pablo llega a Corinto en un estado vulnerable, ya eso lo hablamos, por todo lo que vimos en Hechos 17, Hechos 16, ¿verdad? Ya lo vimos, o sea que ya tenemos claro eso. Pero aquí vemos que entonces cuando está en Corinto, Dios interviene con una visión. Veamos la visión. Alguien que me lea el versículo 9 del 18. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión, no tengas miedo, sigue hablando y no te calles. Ok. Aquí lo podemos leer, miren, y dicen, bueno, sí, le dijo, no temas, sigue hablando, no calles, es un temor, o sea, no temas lo que estás diciendo, no calles, o sea, aquí William Barclay dice, ¿viste, Pablo? Te lo estoy diciendo. Esa palabra no temas que vemos en el versículo 9, lo primero que nos llama a preguntarnos es, Dios no le dice, no temas a alguien que está tranquilo, ¿verdad? O cuando nosotros usamos una expresión, no tengas miedo,
Si yo le digo, Saso, párate, no, ahora sí vamos a poner, no voy a arrastrar a nadie, ya se pasó y lo pasamos. Pero imagínense que está todo esto encendido, vamos aquí tranquilo, y le digo, no temas. Saso dice, ¿qué voy a temerle? Pero ¿qué pasa si yo, cuando bajo y todas las luces se van y no sabemos qué hay allá abajo, yo le digo, Saso, y Saso viene y le digo, tranquilo, no temas. Porque hay una razón para temer, ¿cierto? Y si vemos una razón para temer, que el contexto ya no me está diciendo que es algo mental, sino que vamos a seguir viendo. Pero quiero aclarar primero que si Dios dice no temas, es porque alguien está experimentando temor. Ahora, Eliasib, mi hermanito querido, escuchen esto con mucho cuidado, léeme el versículo 10. Pues estoy contigo, aunque te ataquen no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. ¿Escucharon? Otra versión, alguien que me lea otra versión. Escuchen otras versiones. Yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucha gente en esta ciudad. Esto es algo mental, psicológico. Nadie te ¿qué? Atacará para hacerte daño. No temas, Pablo, que nadie te va a atacar. ¿Es temor reverencial lo que experimentaba Pablo? No, tenía miedo que le sacaran, ya usted sabe. La madre, como decimos aquí en panameño. Somos panameños, lo siento. ¿Alguien tiene otra versión? ¿Que diga algo diferente? Porque yo estoy contigo y nadie te pondrá la mano encima Au. para hacerte mal, pues tengo un pueblo numeroso en esta ciudad. Esa mano encima no es que lo iban a administrar, para que sepan. No te pondrán la mano encima. ¿eh? Y usted conoce, aquí usamos esa frase. Ay, que te pongo una mano encima, que verás. La mamá, ¿verdad? Dieguito, me dice, porque si ese pelado te pone la mano encima, se la va a ver. Me voy a buscar a su mamá y la voy a revolcar. ¿Me está entendiendo? Ahora, mire lo que dicen otras versiones. Vámonos a Corintios de nuevo, ahorita volvemos a Hechos. Es más, no se vaya de Corintios, de Hechos. Mire la pantalla y ve acá las otras versiones que yo les puse. Ahorita, y quédese ahí en Hechos. Si vemos 1 Corintios 2:3, perdón. Vemos la versión NBI que dice, es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. ¿Vemos aquí lenguaje de reverencia? No, hermano, vemos un hombre paniqueado. Estuve entre ustedes, dice la Reina Valera contemporánea, con tanta debilidad que temblaba yo de miedo. Dios habla hoy, me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Traducción lenguaje actual, me sentía poco importante y temblaba de miedo. Y ven allí entonces la debilidad, cuando les puse allá también la presión. Pablo sabía, me voy a meter con estos locos que ya yo los traje a Cristo, eso es lo más interesante. Él los trajo al evangelio, pero luego se fueron siguiendo hombres. Y ahora Pablo está pensando cómo va de nuevo a ellos cuando ellos se han vuelto seguidores de hombres. O sea, pensemos en eso. Y Pablo tiene que volver allá. De hecho, más adelante hay un pasaje que Pablo dice, yo quiero ir allá y verle la cara para ver. Sí. ¿Usted cree que Pablo no dice esas cosas? Luego va a ver, de Pablo que dice, en pocas palabras, voy allá y lo voy a ver a que se levante de brazo arrogante para azotarlo. Entonces vemos que las traducciones no nos muestran un temor reverencial, sino más bien nos muestra que es algo realmente físico y mental en cuanto a la presión, pero físico en cuanto a un temor físico de que su cuerpo corriera. Pero pastor, eso no tiene sentido si allá lo pidieron en lista. Duele, sí, por eso mismo sabe que duele. ¿O no? Es que por eso es que tiene miedo, porque sabe que duele. Tiffany, después de dar luz a este niño, vamos a ver. Vamos a ver si quiere otro. Ahorita ella dice, sí, quiero otro, quiero dos más. Después que tenga, vamos a ver. Porque ahí donde se sabe, cuando te duele que tú sabes si vas de nuevo. Entonces, el argumento no es que si ya Pablo fue apedreado y aguanta todo. Eso, hermano, ¿qué lógica tiene eso? Exacto, gracias, guapa.
Por eso yo siempre le diré que tenga cuidado con los comentarios. Ya, oye, se me controló el Kinder aquí. Siempre les diré que tenga cuidado con los comentarios, con ChatGPT, con... Yo le hice una prueba antes a mi esposa. Le dije, mira, mi amor, si tú pones aquí qué significa ese temor y temblor. Puse 3 inteligencias artificiales. Ahí está mi esposa. ¿Verdad? Asómate por la ventana, mami. Y en 3 inteligencias artificiales le puse, mira, si yo le pongo así son los hermanos. ¿Qué significa temor y temblor? Así son. Los veré en la tarea fracasados a todos. ¿Y qué decía? Que era un temor reverencial. Y entonces yo empecé a cuestionar la inteligencia artificial, las 3, peleando con las 3. Y al final le dije, bueno, sí, tu observación es muy aguda, tienes razón. Pero después, como de cuántas veces tuve que tirarle. Eso quiere decir que ella está viendo todos los comentarios que hay en las redes. Quiere decir que la mayoría de los comentarios en las redes dicen que es un temor reverencial. Ahora, tal vez este pasaje no sea tan relevante, aunque para mí sí lo es. Pero para usted tal vez no, porque bueno, pues hay que entender. Pero lo que yo quiero mostrarle con eso es que si usted anda buscando sin usar la cabeza. Y por eso va a andar como loco entendiendo la Biblia como no es y hablando locuras. Quiero aprovechar eso para que usted entienda eso. Por eso no es que yo estoy en contra de la inteligencia artificial, sino que yo estoy en contra de que usted no piense. De eso que estoy en contra, de que usted no piense, que usted no razone, porque el problema latino es ese, que decimos pensar, pero no pensamos nada, no razonamos nada, no... Ya, ni sigo, seguimos. Estuve con mucha debilidad entre ustedes. No, soy yo, no es Pablo, soy yo ahora que está hablando. Ya, gracias, mi amor, era porque diera fe de lo que... ¿Da fe, verdad, lo que yo dije? Ok, gracias, mi reina. Puedes sentarte, mi bebé está malita, está como malita el estómago, así que ahora al final pueden orar por ella si quieren. Bien, pero bueno, pastor, eso es bueno, ellos con ustedes, McDonald's o usted, McDonald's o Kentucky. Bueno, come la hamburguesa que te dé la gana, pero yo te voy a decir lo que dice el diccionario expositivo Vine. Cuando tú buscas el diccionario expositivo Vine, tú buscas ahí en el, usar un diccionario, ¿verdad? Tú buscas la F, aparece Phobos, donde aparece Phobos, que es miedo, entonces te ponen la palabra strong, la palabra del diccionario strong es 5401, y miren lo que dice el diccionario expositivo Vine, que es uno de los más confiables. De hecho, mucha gente recomienda más Vine que Strong, y Strong es el clásico, Strong es el de la historia, el de la tradición. Sin embargo, el Vine, ahora les digo una cosa, también he encontrado errores en Vine. ¿Me entiende? Pastor, pero eso es muy usted es muy prepotente. ¿Cómo es que encontré errores en Vine? Porque pienso también, hermano. Vine es un hombre, yo también soy un hombre. Dios le dio cabeza y cerebro a Vine, yo también tengo cerebro y cabeza. Y usted también, haya usted que no la usa, pero bueno. Termino ya, que de repente me arrebato un poquito disculpen lo que me están viendo. Tú también tienes cerebro y tienes que usarlo, ¿oíste? Y deja de estar viéndonos por aquí, llega y congrégate que la cosa. Mira lo que dice Vine. Tenía primariamente, el sentido de ¿qué? ¿Aquí vemos reverencia? ¿Quién huye? El que huye espantado, dice el otro. Entonces, como dicen en el campo, ¡huye! Miren, Phobos dice que Phobos es aquello que es provocado por el hecho de estar reverencialmente atemorizado. Luego aquello que puede provocar la huida. En otras palabras, Phobos es temor, miedo, terror. ¿Qué dijeron? Siempre. Algunas veces. Siempre con este significado, ¿en dónde? También, por ejemplo, en Hechos 2:43, 19:17 y... ¿Qué pasaje estamos viendo? ¿Se da cuenta? Entonces, dejemos de romantizar a los hombres de la Biblia, porque son hombres igual a usted y a mí. De hecho, ahí es donde podemos ver más la gracia de Dios, porque si Dios usó a esos hombres con miedo, ya te voy a ir adelantando la aplicación. ¿Cuánto más a ti también, aunque tengas miedo? ¿Me entiendes? ¿Estás sentido débil? Dios te puede usar. ¿Sientes que no tienes léxico? Dios te puede usar.
porque usó a Pablo también. Por eso si nos quedamos viendo a los superhéroes de la Biblia, primero desplazamos al único superhéroe de la Biblia, que es Cristo. Y segundo, nos ponemos a imitadores de hombres y no de Cristo. Por eso le dije que este pasaje a mí me encanta. Volvemos a Hechos. Hechos 18. Miren, aquí les puse lo que traduce literalmente del griego al español. Miren cómo se traduce. Y ven que están en lo que leyeron todos, ahí está sintetizado. Nadie pondrá, porque aquí el nadie pondrá, entre paréntesis es, porque lo que implica es como poner la mano. Nadie pondrá la mano sobre ti para hacerte mal. Repito, no hubo reverencia aquí en ningún lado. Pablo tuvo miedo de sufrir daño físico. Sí. De ser agredido, claro, o lastimado por los que se oponían a su mensaje. Veamos una cosa. Ahora, no creas que Dios va a aparecer en tu función y va a decir, no te preocupes, Alex, que no nadie te va a hacer daño. Porque aquí hay otros cristianos. Vamos a ver Hechos 18. ¿Están en Hechos 18? Vámonos al versículo 17. Alguien que lea el 17, por favor. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ellos. ¿Te imaginas Sóstenes diciendo, Señor, ¿por qué a mí no me apareciste en una visión y me dijiste que nadie me iba a poder hacer daño? Pero ¿sabes por qué el Señor pone esta historia aquí? Porque nosotros somos así. Entonces tú dices, Señor, entonces que nada me pase, que nada me haga daño. Dios decidió a unos sí y a otros no. Así que este pasaje no es para alentarte de que no te va a pasar nada malo. Este pasaje es para que tú veas que Dios puede librarte, pero Dios puede que no te libre. Quiere decir que el punto del mensaje no es que Dios te libre o no te libre. El punto es que tú, te libre o no te libre, tienes una labor que hacer. Tal vez no sea muy consolador, es lo que dice la palabra. A Pablo libró al pobre Sóstenes que acaba de convertirse. Le dijeron, bienvenido, aquí tenemos, bla, 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 bla. Ahora Pablo habría sufrido lo suyo. Otras veces Dios no lo libró, pero en esta a Dios le plació librarlo. ¿Quién sabe si este es el momento más débil de la vida de Pablo en cuanto a esto? Y Dios allí dijo, tranquilo, esta vez te voy a pasar ese trago amargo. Sóstenes, tú estás fresquito. Ven, adelante. ¡Bra, bra, bra! Pobre Sóstenes. ¿Y usted cree que Sóstenes se fue? No. En Hechos 18 se dice que a Sóstenes lo agarraron y lo golpearon. Pero si usted ve, volvamos a Corinto, la primera carta de los Corintios nuevos, para los nuevos que no estaban cuando empecé. 1 Corintios, versículo 1. ¿Quién me lo lee, por favor, de los nuevos? Sí, pero uno completo. O sea, todo el uno, sí, escuchemos. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que estaba en Corintios. Ya está ahí. ¿Se dieron cuenta? Ahí estaba Sóstenes. Cuando yo prediqué este versículo, yo dije, ¿cuántos aquí recién convertidos le hubiera pasado la de Sóstenes y hubieran podido decir después, Mimi, aquí estoy con el hermano Evaristo? Sí, a ese que le dieron una tunda allá en la loma. Aquí estoy con él escribiéndote esta carta. Qué clase de cristiano, ¿verdad? Así mismo, ay Señor. Y no sufrimos nada, hermano. El hermano nos miró mal y ya estamos y que, ay, voy a renunciar a mi fe. Esto es demasiado para mí. Y yo vi que Mimi cogió el que tenía más que eso. Es demasiado. No puedo. No puedo. ¡Ah! Y Maciel no me trajo el té de hierba limón. Sí, yo sabía, le caigo mal.
Le caigo mal. ¿Estoy hablando locura? Les dije que este pasaje me encanta. Ya se dieron cuenta, ¿verdad? ¿Qué aprendemos de Pablo, hermano? Que ese temor no lo detuvo, sino que lo llevó a depender más de Dios. Cuando tengas temor, no te escondas. Ve a Dios. Cuando te sientas intimidado, ahí está Dios esperándote. Cuando sientas que no puedes, ve a Dios. Ve a la cruz. Cuando sientas que estás cansado ya y que ya no das un paso más, depende más de Dios, que Él te lleva, como dice el Antiguo Testamento, con alas de águila. El problema, hermano, no es sentir temor, sino obedecer o no a pesar del temor. Ese es el asunto. ¿Obedeces o no obedeces cuando vienen las pruebas? Cuando las cosas no salen como parecen. ¿Obedeces o no obedeces? Ese es el punto de inflexión. Aplicaciones, hermano. Vamos a ver las aplicaciones y terminamos. Muchos líderes y creyentes sienten una presión inmensa por parecer fuertes. ¿Se han dado cuenta de eso? Sin embargo, como hemos visto, hermanos, si Pablo tuvo temor, mira, tú también puedes sentirlo. Sentir temor no te hace menos cristiano. Escucha. Lo peligroso es dejar que ese temor te silencie y te haga desobedecer. Lo peligroso es que dejar que ese temor te silencie y te haga desobedecer. Mira, te lo pongo así. Yo veía un mensaje de Michelin, o creo que era un consejo que le estaba dando. En fin, da igual. Y él decía que, hablando del discipulado, él decía, cuando tú discipulas a una persona, tiene que hablarse de tus luchas, con lo que tú luchas. Pero Michelin hace una aclaración y dice, de ambos. De ambos. Porque ¿qué pasa en la iglesia? Cuando alguien discipula a otro nuevo, el nuevo es el que tiene que rendir cuenta. El nuevo es el que tiene que confesar pecado. El otro es, sí, bueno, te falta orar más. Veo que estás medio frío. Pero nunca confíes en un discipulado, y esto lo dice Sugel Michelin también, y yo lo creo así también. Nunca confíes en un discipulado de un hombre que no se abra a ti tampoco como tú te abres a él. No puedes confiar en un líder que se hace al fuerte. Tienes que confiar en un líder que te dice tus debilidades, pero también te dice las de él. Con quien tú puedas mostrarte auténtico y saber que no estás con un superhombre, sino que estás con una persona luchando en la fe como tú. Así que quitémonos eso cuando nos toque discipular a alguien. Si aquí alguien tiene un discípulo, alguien que lo sigue más a otro que a otro, o alguien que te pide consejo o algo, también ábrete. Repito, el apóstol Pablo se abrió para nosotros hoy aquí. O sea, ¿para cuántos millones de personas en el mundo Pablo mostró su debilidad? Pese a Barclay y su combo y un montón de locos que quieren defenderlo, cuando Pablo está diciendo, ¡ay, no me defienda, brother! Muéstrale a mis hermanos que yo también sufrí lo que ellos sufren. Esa es la primera aplicación que quiero que te quedes. Yo me he abierto con algunos hermanos aquí, y si dicen, ay, bueno, el pastor no es tan espiritual como yo pensé, ese es su problema. Ese es tu problema. A mí no me importa, porque yo no voy a tapar mis luchas, mis problemas, mis debilidades, por querer aparentar fuerte. Porque si no, yo caigo entonces ¿en qué? En jactancia. Y yo me vuelvo un jactancioso. Hay muchos líderes jactanciosos. Y aquí ustedes lo saben. Usted lo sabe cuando está hablando conmigo. Yo no ando escondiéndome. Pero desconfía de un líder que se crea fuerte.
Que tú le digas, oye, ¿tú con qué luchas? Yo con nada, recuérdate, yo soy el pastor. ¿Con qué voy a luchar? Yo la única lucha que tengo es si me aparece el diablo ahí mismo, ahí sí te reprendo, te ato, te desato y te desarmo. Eso es la lucha que tengo porque soy el pastor. No, hermano, lucho con lo que ustedes luchan. Lucho con lo que todos aquí luchan. Una vez en el seminario me dijo mi profesor, si me llega a ver Rafa, me dijo, Pablo, según él me iba a dar el tip de oro, y Rafa, no lo digo mala onda, si me llega a ver, Rafa Rivero, que lo quiero mucho, y ha sido también un amigo para mí, me dice, tú has probado abrirte a tu iglesia, que ellos te vean vulnerable, eso cómo conecta. Ven a mi iglesia y ábrete, porque te van a dar una patada en el, ya saben. Tengo testigo también. Decía, Rafa, entonces ¿tú crees que funciona? Me es súper abierto. Es más, le he dicho a la iglesia, peor que Pablo, yo soy el único pecador. Es más, yo soy el que no va a tomar la Santa Cena porque soy el más impuro. Y los hermanos dicen que es verdad, no la tomes. Porque aquí en Latinoamérica es donde más complejo hay. Como estamos acomplejados, entonces cuando agarras liderazgo te crees más que todos. Y tienes que mostrarte fuerte, indestructible. ¿Por qué? Porque el complejo está llevado a ponerte esa armadura. Pero que no sabes que eso no funciona como discipulado y mucho menos en el liderazgo. Porque la Biblia nos muestra que los líderes, Pedro se equivocó en Gálatas 2, Pablo lo reprende. Pedro lo dejan en feo en Gálatas 2, hermano. Si Pedro pudiera haber borrado Gálatas 2, dice, por favor, quita esa cosa, hombre. Y Pablo dijo, no, ¿sabe qué? Va a quedar escrito para la eternidad, mi friend. Y por lo menos me pasa una, Pablo se me fue, pues yo estaba poniendo a judaizar los manes porque yo quería, pues, estaba haciéndole una broma. Quedó escrito para siempre. ¿Usted no cree que en Bernabé le dijo a Pablo y que, oye, mi sobrino que le pusiste ahí, que hombre, que el man es un traidor? Pablo, no seas así, hombre, que el man va a escribir un evangelio y ese evangelio va a tocar y de ahí se va a copiar Mateo, Lucas y Juan, imagínate. Que es Marco. Y Pablo dice, ¿sabe qué? Juan Marcos abandonó la misión y le dio mamitis. ¿Entienden eso? El que escribió el Evangelio Marcos. Pablo, por favor, borra eso. Lucas fue el que escribió hecho. Lucas, por favor, borra eso, que va a poner mal a mi primo, mi sobrino. Es que eso, ¿sabe una de las pruebas de que los evangelios son ciertos? Porque Marcos pone a los discípulos como tontos. ¿Entienden eso? Y nadie se va a escribir una autobiografía o va a ponerse como tonto, porque nadie quiere ser recordado como tonto, y mucho menos antes. Por eso es que cuando ya me estoy yendo un poquito, pero también te estoy dando datitos. Cuando la gente te diga, ¿dónde está el pueblo de Israel en Egipto? No aparece porque ellos no escribían sus derrotas, hermanos, para que sepan. Escribían su victoria. Por eso no vas a encontrar la derrota de las 10 plagas, eso escrito en los egipcios, no, porque ellos borraron eso por vergüenza. Eso para que sepa, eso se llama el argumento de la vergüenza. Así se llama. Volviendo acá, la Biblia nos muestra todos estos ejemplos para que sepamos que nosotros también compartimos nuestra carne con debilidad, que estos hombres, a quienes nosotros muchas veces admiramos pecaminosamente, son otros hermanos, claro que sí, pero también estuvieron como nosotros en la lucha. Si no, le hace Romanos 7 y se va a dar cuenta. Una aplicación tremenda, hermano, cuando Dios te dice, yo estoy contigo, y Dios te lo dijo en Mateo 28, no esperes que te lo diga en la noche. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Así que cuando Dios te ha dicho que ya está contigo, ya no necesitas que la gente piense que eres sabio y poderoso. Fuera eso. Ya no necesitas impresionar. Puedes lucir débil, porque Dios va a usar tu debilidad. Y mis últimas 2 aplicaciones me inspiró un poquito, repito, me encanta, este pasaje me encanta. Dios no ignora lo que sentimos. Dios no le dijo a Pablo de que, macho, ¿ahora qué pasó? ¿Te entró la pálida? ¿Qué pasó, mi hombre? No seas pendejo, párate, hombre. No, hermano, le dijo, no temas. Lo consoló. No temas. Calla, no calles, habla. Porque yo tengo mucha gente en esta ciudad
O sea, en otras palabras, Dios le está diciendo, yo voy a usar esa debilidad tuya. Y mira, yo tengo mucha gente en esta ciudad. Para que sepan, no es la gente que ya estaba convertida, es la gente que se iba a convertir, que ya Dios estaba viendo a través que veía la debilidad y el temor de Pablo. Dios estaba viendo a la gente que se iba a convertir por el mensaje de un hombre débil y con miedo. O sea, no sé si eso sí merece un aplauso a Dios, hermano. ¿O es que no lo entendieron? Santo Padre. O sea, ¿entendieron eso, hermano? O sea, a un hombre débil y tembloroso, Dios le dice, yo estoy viendo mucho, hay muchos pueblos en esta ciudad que van a ser traídos a mí por tu palabra, del débil y el tembloroso. Así que, escucha esto. Al contrario, Dios viene a nuestro encuentro donde estamos, nos dice, no con voz audible, por su palabra, claro también, si me están viendo y no conocen lo que predicamos aquí, no es esa locura, no te va a hablar. Nos dice que está con nosotros y nos asegura que no estamos solos. ¿Te sientes cansado? ¿Quién se ha sentido cansado? ¿Quién se ha sentido con temor y temblor? ¿Quién es débil aquí? Bueno, mira, no esperes a sentirte fuerte para avanzar. Rinde tu agotamiento hoy y permite que su poder sea suficiente en ti. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos alienta nuestros corazones y nos hace ver que no necesitamos poner nuestra fuerza ni sentirnos fuertes, intocables, elocuentes, sino que solamente tenemos que depender de tu poder y confiar en el mensaje que nos has mandado a proclamar para que tú obres como tú quieres a través de estos vasos, Señor, insignificantes. Porque eso es lo que somos, Señor. Somos nada, Señor. Somos vasos insignificantes que tú has agarrado y nos has encomendado una gran misión, una gloriosa misión, por tu misericordia y tu fidelidad, y que muchas veces nosotros nos ponemos a ver quiénes somos en lugar de quién eres tú y de llevar a cabo la misión que nos has encomendado. Muchas veces hemos llegado a creer que en nosotros está el poder del mensaje. Muchas veces pensamos, Señor, que la gente va a estar evaluando nuestra elocuencia cuando en verdad sabemos que tu Espíritu Santo es quien hace la obra, independientemente de cómo lo hagamos en cuanto a nuestras carencias, en cuanto a nuestras posibilidades, en cuanto a nuestra facilidad o no de habla. Tú vas a obrar como tú quieres, como tú has decidido desde antes de la fundación del mundo para salvar a los que quieres. Y nosotros debemos dejar, Señor, de estar mirando nuestra debilidad y nuestra flaqueza y verte más a ti. Señor, oro y que nuestra iglesia aprenda a verte más a ti que lo que somos nosotros. Que nuestra iglesia aprenda a verte más a ti de lo que son sus debilidades. Que nuestra iglesia aprenda a verte más a ti de todos los desánimos, los problemas y de todo lo que puede venir a nuestra vida como prueba. Que nosotros podamos verte más a ti y depender más de ti, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor. Te pido por el poder de tu Espíritu Santo que aliente nuestros corazones, avive nuestros corazones y nos des la fortaleza para seguir adelante en nuestra vida cristiana y para poder compartir a otros en medio de todo lo que vivimos. Te pedimos que, Señor, nos ayudes en nuestra debilidad, recordando que tú dijiste a Pablo que tu poder se perfecciona en su debilidad y en las nuestras también pasa igual. Tú sigues perfeccionándote cada día en nuestra debilidad. Y te vas a perfeccionar tanto en nuestra debilidad que a pesar de nuestra debilidad seremos salvos. Y estaremos contigo cuando tú regreses. No es algo que hacemos nosotros, somos débiles, pero tú eres fuerte. Estamos cansados, pero en ti hay descansos. Estamos a veces con temor, pero recordamos que tú eres el Todopoderoso. Señor, ayúdanos a encarnar esta palabra. Ayúdanos a encarnar esta palabra de hoy. Caliente, Señor, de verdad nuestros corazones, que nos haga ver la gloriosa magnitud de tu evangelio y el propósito que tú tienes por medio de nosotros a este mundo que te necesita. Ayúdanos a entender estas cosas y a vivir para ti como tú nos has mandado y a depender de ti como tú nos has prometido estar. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.